El día de hoy quería, haciendo reflexión a lo que es la transformación, estaba pensando, por ejemplo, en personas que muchas veces quieren acercarse a Dios, quieren estar con el Señor, pero esas personas son de las que dicen cosas como, por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, estábamos caminando en el Señor y dice, uy, hermano, mire, es que yo con mi carácter, ese es el carácter de los guerreiros. Entonces, como los guerreiros somos así, pues bueno, todos nos portamos así. Yo pregunto, ¿realmente una persona en el Señor pudiera decir que su carácter del apellido o de la familia lo puede gobernar o debería decir otra cosa? ¿Qué cree usted? Debería decir otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, personas que dicen, bueno, lo que pasa es que yo soy hombre y recuerda que los hombres nosotros tenemos necesidades muy puntuales que ninguna mujer lo puede entender. Así que yo soy así porque soy hombre. Bueno, hermano, usted es hombre, pero la palabra del Señor dice que en el Señor no hay ni mujer ni hombre. Es decir, que aquí no es que te gobiernan las pasiones de hombre o de mujer, te tiene que gobernar el Señor. Amén. Y así pudiéramos ir hablando de una cantidad de cosas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas. Porque cuando yo estoy en el Señor, la palabra del Señor dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y estar en el Señor todo es hecho nuevo. Ahora, el problema año tras año dentro de las iglesias es que no es el Señor el que transforma, sino que son las reglas, las normas, los límites, las exigencias y muchas veces hasta las torcidas de brazos, ¿no? Porque imagínese usted que nosotros queremos que alguien esté sirviendo en alguno de nuestras áreas ministeriales, bien sea en música, en protocolo, en cualquiera de las áreas ministeriales. Entonces uno constantemente está torciéndole el brazo a una persona para que se porte correctamente, porque al portarse correctamente, esa persona puede entonces servir dentro de la iglesia. Esa persona se va a portar bien mientras esté sirviendo, pero cuando deje de servir, como no hubo una transformación espiritual en su vida, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a volver a apartar, va a volver a tomar las mismas conductas y comportamientos anteriores, porque hubo solamente una careta, un taparse y no hubo una verdadera transformación. Diga conmigo, transformación. Ese es como el marido que se porta bien mientras está de luna de miel con la mujer, donde está en el noviazgo y todo, pero cuando se le acaba tú sabes, ese fuego, las mariposas volando aquí. Porque usted, no sé si usted lo sabía, las mariposas tienen un periodo de vida y esas mariposas aquí se acabaron. Y usted dice, es que no siento lo mismo por él, no lo vas a sentir. Eso se acaba, pero el amor se renueva. Amén. Y ya no es ese amor sentimental o emocional. Ahora es un amor consciente, comprometido, es diferente, es mucho más maduro. Y es allí donde mucha gente no lo entiende. Porque si voy a esperar todo el tiempo ese mariposeo en la boca del estómago, entonces me voy a portar bien mientras me sienta así, pero cuando eso se me acabe, soy un patán y me porto de otra manera. Entonces es importante que entendamos que la transformación verdadera no es externa. Diga conmigo, no es externa. ¿Es de dónde? Interna. Viene desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Usted puede venir a una iglesia cristiana. Imagínese que nosotros fuésemos así religiosos y entonces le dijéramos a las personas, no, usted no puede entrar así, hermana Wendy, bienvenida. Usted no puede entrar así porque usted tiene pantalón, pase por el cuartico y se pone una falda. Porque la falda hace que ella se vea más santa para presentarse delante del Señor. Eso es hipocresía. Porque imagínate tú, ella apenas termina, deja la falda allí y se va con su pantalón igualito. Entonces, eso se llama hipocresía. Diga conmigo, hipocresía. Pero cuando el cambio viene desde adentro, hermano, la transformación es total.
Usted se porta bien delante de los hermanos, no dice groserías, pero cuando se va dice grosería. El cambio verdadero, la transformación verdadera te saca la vulgaridad desde adentro y la echa fuera de tu vida. Y tú aquí o en cualquier lugar te vas a comportar y vas a hablar como un verdadero hijo de Dios. Dígale al que está al lado, esa es la verdadera transformación. Ahora, nosotros queremos hablar acerca de cómo acercarnos más a Dios. ¿Cómo acercarnos más a Dios? Porque algo que hemos entendido es que la verdadera transformación tiene que ver con el acercamiento a Dios. Cuando yo estoy cerca de Dios, soy transformado. Y hay una historia que no se las voy a leer mucho, es decir, no, voy a hacer solo una pequeña referencia. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, él duró 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Él estaba delante de la presencia de Dios. Y cuando él desciende del monte, la gente no lo podía ver a la cara porque él tenía un resplandor muy grande y la gente no podía verlo. ¿Sabe? Porque cuando estamos cerca de Dios, lo que es de Dios se nos pega y lo vamos a reflejar en cualquier parte. Pero nosotros sabemos, porque tenemos un termómetro espiritual, que es la observación, no es el de tic, no es la observación. Nosotros sabemos quién está cerca de Dios y quién no está cerca de Dios. Su comportamiento, sus palabras, sus acciones nos dicen en qué grado de acercamiento a Dios está esa persona. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. No se comporten como se comporta el mundo. No se adapten a las prácticas y costumbres del mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Escuche bien, por medio de la renovación de su mente. Y me gusta mucho porque en la versión de Dios habla al hombre, habla de cambia tu manera de pensar para que cambie también tu manera de vivir. Y yo le he enseñado muchísimas veces que cuando aquí la Biblia habla de mente, pensamiento, no está hablando, es decir, la Biblia cuando habla de corazón no habla de este músculo, sino que está hablando del cerebro, que desde allí es donde comienzan todas las cosas en nuestra vida, la guerra, la lucha, hasta la guerra espiritual comienza en la mente. El campo de batalla es la mente. Y la Biblia claramente dice que de la abundancia de tus pensamientos, fíjate que la Biblia dice de la abundancia del corazón, pero cuando lo traducimos, entonces tenemos que decir de la abundancia de nuestros pensamientos, ahí entonces habla la boca. Es decir, nosotros comenzamos a actuar en función de lo que tengamos aquí en la cabeza. Si lamentablemente tenemos a Bad Bunny, el hermano Bad Bunny, salmista Bad Bunny ahí en la cabeza, ¿usted cree que nosotros nos vamos a portar como verdaderos cristianos? ¿Sí o no? ¿No? Si tenemos a Anuel, bueno, yo no me los conozco mucho a ellos, ¿no? A todos esos artistas de hoy en día, toda esa basura en la cabeza nos va a hacer comportarnos simplemente como lo que ellos son. No vamos a ser verdaderos cristianos si usted no se alimenta de las cosas de Dios. Ahora, la transformación comienza en la mente. Y mientras más cerca estamos de Dios, más nuestra mente se renueva. Pero mientras más lejos estemos de Dios, nuestra mente no se va a renovar y todo lo contrario, traerá muchísimos problemas en nuestra vida, muchísimos problemas. Mientras tú y yo estemos cerca de Dios, entonces esa vida transformada cambiará cualquier situación en una condición de fe. Mire, Venezuela está viviendo un tiempo bastante difícil con todos los cambios que se han dado, pero han sido cambios que la población general no la está viviendo, no la está disfrutando. El dólar está por las nubes. Se va la electricidad 2 veces al día o a usted no se le va, usted vive en otra parte. ¿A cuánto se les está yendo la luz?
Mire, a nosotros nos ha pasado algo. Vamos a Tamaca, se fue la luz. Hacemos algo en Tamaca, nos regresamos y se va la luz aquí. Decimos, vamos a Barquisimeto y cuando llegamos se va la luz de Barquisimeto y uno dice, ¿seré yo el salado? Pero, no, eso está pasando en todas partes. Entonces, cuando uno vive en un país así, un país que te engañan, donde te dicen nuevos precios. Y cuando tú vas a los precios, sí es verdad, nuevos precios, pero súper elevados. No hay oferta. ¿Cuál oferta? Entonces tú encuentras que en todas partes la crisis se agudiza. Y eso es una realidad. Ojo, no estoy diciendo, ay, pastor, usted sí es falto de fe. No, estoy diciendo que es una realidad. Pero si yo comienzo a alimentar mi mente con un pensamiento negativo, simplemente es porque no estoy cerca de Dios. Porque cuando estoy cerca de Dios, yo entiendo que el Señor me dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mi vida se conecta a la fe de Dios. Y eso me hace acordar del apóstol Pablo, que estaba tan cerca del Señor y todas las cosas que pasó. Y él decía, nada me separará del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los precios altos, ni que se vaya la luz. ¿Qué más? Ni el matraqueo policial, ni el dólar subiendo, ni que los precios del colegio me lo subieron, etcétera. Y usted puede sacar su lista. Pablo sacó su lista. Pablo tenía su lista. Nosotros podemos tener nuestra lista, pero lo mismo que dijo Pablo al final, tú y yo tenemos que decir, amén. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa la situación que venga. Ahora, no lo podrá decir una persona que está lejos de Dios. Una persona que está cerca de Dios, que se conecta con Dios, tendrá eso en su boca. Pero el que está alejado de Dios jamás podrá decir estas cosas. La Biblia me muestra una historia de una persona que se aleja del Padre. Y es una historia que usted conoce, pero yo le he colocado a esta historia, en vez de llamarle el hijo pródigo, le colocamos el hijo perdido y el padre amoroso. Fíjese eso, el hijo perdido y el padre amoroso. Lucas 15, desde el 11 al 24, dice así. Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que serían para mi herencia. Quiero que me des la herencia. Entonces el padre dividió entre sus hijos todo lo que tenía. Y fíjate que dice que le entregó a los 2 hijos todo lo que tenía, porque muchas veces pensamos que solo se lo dio al hijo menor, se los dio a los 2. El padre agarró, dividió esto para usted, yo me quedo con una parte para vivir. Dice que no muchos días después el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo el dinero, llevando una vida descontrolada. Cuando ya lo había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. ¿Cómo le llamamos aquí? Cochinos, puercos, marranos, igual que tu hermano. Y dice, el hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto. Y aquí está la clave de eso, había sido muy tonto y se dijo a sí mismo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores.
Entonces el hijo regresó a la casa de su padre y mientras el hijo todavía estaba muy lejos de la casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. ¿Cómo le dio la bienvenida? Besos y abrazos. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalia. Maten al mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Diga conmigo, empezaron la fiesta. En este pasaje yo encuentro 4 cosas que tú y yo debemos hacer cuando estamos alejados de Dios. O 4 cosas que van a ocurrir en este proceso de acercarnos a Dios. Porque yo pienso, y sé que los pastores de adolescentes y pastores de jóvenes piensan igual que yo. Cuando vemos el comportamiento de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, nos preocupa mucho y nosotros entendemos que muchos están alejados de Dios, aunque están cerca de la iglesia, aunque están cerca del ministerio, están alejados de Dios. Y lo mismo nos pasa con los músicos, lo mismo nos pasa con la gente que viene a la iglesia y se sienta. Uno sabe que están cerca de la iglesia, pero están lejos de Dios. Y yo quiero hacerte esta pregunta y que tú seas sincero. Sé que estás cerca de la iglesia, porque de hecho estás congregándote en este lugar, pero ¿cuán cerca estás de Dios? Es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cuán cerca estás de Dios? ¿Cómo reconectarnos con ese Dios todopoderoso, que solamente es el único que tiene la potestad y la capacidad de transformarnos? Y sabe, todos tenemos nuestras debilidades. Tenemos malos hábitos, todos nosotros tenemos malos comportamientos, una vida pasada que muchas veces viene atándonos hasta esta vida. A eso se le llama fortaleza, una fortaleza que no te suelta y que a pesar de que tú estás cerca del Señor, no te deja avanzar. Aquí hay gente que quiere crecer, que quiere avanzar, que quiere desarrollarse, pero hay algo que lo tiene atado. Y mientras usted, escúcheme bien, permanezca lejos del Señor, eso lo seguirá teniendo atado. La Biblia dice que la unción pudre todo yugo. ¿Y sabe qué significa eso de la unción pudre todo yugo? Que mientras más cerca estés de Dios, eso que te tiene atado comienza a podrirse y a romperse y vas a vivir una vida libre en Cristo Jesús. Yo pudiera decirle que yo he vivido 36, 37, casi 37 años en el Señor con muchas cosas atadas a mi vida, con muchas ataduras, con muchas luchas, con muchos hábitos pecaminosos. Pero cuando yo comienzo a sacar la lista de mi transformación, yo digo, es mucho más lo que he sido transformado que lo que todavía queda. Pero sabe que todavía queda, significa que tengo que acercarme más a Dios para que esas cosas sigan cayendo en el nombre del Señor. Lo mismo pasa contigo, querido hermano. Escucha lo que te voy a decir. Deja de seguir buscando la ayuda en persona. Tu ayuda principal tiene que venir del Señor. Y esa ayuda principal en tu vida estará allí cuando te acerques verdaderamente a Dios. Mientras permanezca lejos de Dios, no vas a poder crecer, no vas a poder avanzar en la vida. Apartados de Él, nada podemos hacer. Amén. Lo primero es que tú y yo debemos hacer como ese hijo perdido, llegar a un punto de estar cansado de nuestra vida. Y esto para mí es clave. Cuando tú no te sientes cansado, obstinado de algo, tú no vas a poder querer cambiarlo. Usted tiene que cansarse de su vida financiera. ¿Me escuchó bien?
Usted tiene que cansarse de lo que tiene en el bolsillo. Usted tiene que cansarse de la cuenta bancaria en cero. Vamos a ver cuánto tengo en el pago móvil. Uf, no tengo nada. Bueno, si no te cansas, nunca vas a tener más. Amén. Mientras usted no se canse de algo, ese algo no va a cambiar. Cuando usted se cansa, se obstina de eso, es allí donde usted dice, haré algo nuevo. Amén. Y tienes que ver esa condición en tu vida que tienes que decir, ya me cansé de estar sentado en la silla y no hacer nada. Me cansé de querer estudiar y no lo hago. Me cansé de querer servir al Señor y no puedo servir. Me cansé que mi relación matrimonial siga siendo la misma. Me cansé de que mi vida espiritual esté tan lejos de Dios, esté tan apartada del Señor. Me cansé que quiero escuchar la voz de Dios y no la escucho. Pero ¿cómo la vas a escuchar si estás tan lejos de Él? La Biblia nos dice que este joven llegó un momento de haber derrochado todo el dinero. Lo dice ahí en ese pasaje que leímos, el versículo 13, 14 y 17, dice, derrochó todo y se había quedado sin nada. Dice, él comenzó a pasar hambre. ¿Qué ocurrió en su vida? Comenzó a pasar hambre. Y vaya aplicándola, porque usted dice, bueno, yo no he pasado hambre, yo como 3 veces al día, si sea una arepita con queso. Escúcheme, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de tu condición, de eso que quieres cambiar, que te tiene que obstinar y tienes que decir, ya basta. Amén. Está como el hijo de 35 años que quiere cambiar y tener su propia casa, entonces anda obstinado y uno dice, wow, el muchacho por fin va a salir de la casa. No, está obstinado y quiere que la mamá se muera para quedarse él con la casa. No, así no es. No sea bicho. Así no es. Cuando uno se cansa de la condición en que está es para salir uno y hacer algo mejor. Dice que este muchacho entonces comenzó a pasar hambre, pero me gusta muchísimo cuando dice, finalmente cayó en cuenta. Finalmente cayó en cuenta. Y la Reina Valera dice, reaccionó, se levantó y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué yo estoy en esta condición? Porque yo sigo haciendo lo mismo, porque yo sigo en esta vida que da pura vuelta, porque yo sigo aquí sentado en la iglesia cuando puedo servir. Porque yo sigo esperando que el pastor me explique un versículo bíblico cuando yo puedo meterme con la Biblia y aprender la palabra del Señor en medio de mis estudios personales de la Biblia. ¿Por qué? Y cuando tú reaccionas de esa manera y dices, ¿qué? ¿Qué está pasando? Es allí donde comienza un cambio en tu vida. Dile que está al lado, allí comienza un cambio en tu vida. A usted no ha estado en un taller de matrimonio donde le dicen, y yo siempre digo que la respuesta de muchos es muy hipócrita, ¿no? Porque esa respuesta es, si tú tuvieras la oportunidad de casarte con esa mujer, ¿te volverías a casar? Y el tipo mira hacia al lado y dice, sí. Por favor, pregúntense lo que no esté a ella al lado. Bueno, si tuviera la oportunidad de conseguirme una que no sea tan bravucona, que no me grite, que no me obligue, que saca la lista. Ahora se embromó porque el matrimonio es para todas. Men. Ah, caramba, pastor, no me diga esa mala noticia. ¿Usted se acuerda cuando dijo hasta que la muerte los separe? No, no, yo no dije eso, yo no dije eso. Tranquilo, gloria a Dios, yo sí lo dije hasta que la muerte me separe. Y lo repetí 3 veces, imagínese usted. Ahora, hay gente que uno le dice, ¿cómo te sientes en tus finanzas? ¿O cómo te sientes en tu vida ministerial? Y tienen
esa respuesta tan vacía que dice, ahí vamos, echándole, hermano, luchando. No, no. Mientras usted no diga, hermano, estoy grave. Yo lo que hago en la iglesia es puro venir y sentarme cuando yo debería estar allí cantando en el ministerio de adoración y alabanza. O por lo menos estaría sirviendo allí en la puerta, en cualquier área. Tendría que prepararme con la consola. Algo tengo que hacer. Y tantas cosas que hay por hacer. Tanto que hay por hacer. Pero muchas veces, mientras no caigamos en cuenta, no vamos a avanzar. Yo a veces pienso en esta zona, ¿no? En la zona norte, como una zona de gente con pensamientos limitados. Escúcheme lo que le voy a decir sin ofender. Pero la mayoría de la gente en la zona norte es conformista. Es ese tipo de personas conformistas. ¿Cómo está tu vida financiera? Bueno, tengo para comer y para recrearte. A mundo. Salimos al arbolito y al frente y ahí nos sentamos a tomar café. Ok, gloria a Dios, porque por lo menos trata de hacer algo. Pero ¿no te gustaría salir a un centro comercial, sentarte, comerte lo que te dé la gana, no lo que, a ver, esto está muy caro, esto también está caro, esto también está caro, será esto, no me gusta mucho, pues es para lo que me alcanza? ¿No te gustaría tener esa habilidad y esa capacidad de poder decir, voy a pagarme un viaje de recreación? ¿Te gustaría o no te gustaría? ¿Te gustaría decir, voy a tener un viaje anual de vacaciones con todos los gastos pagos? ¿Te gustaría o no te gustaría? ¿Y por qué no te obstina? ¿Por qué no te obstina de tu condición financiera? ¿O es que tú crees que con la condición financiera de dinero poquito tú vas a tener o a pagar un viaje de eso? No lo vas a poder pagar hasta que no te levantes y digas, ya va, ¿hasta cuándo voy a seguir en esta condición financiera? ¿Hasta cuándo? Y fíjate que yo no vengo a hablarte de finanzas, pero sé que las finanzas a muchos de nosotros les sirve como un tremendo ejemplo, porque mientras usted no se levante y diga, ya va, ¿hasta cuándo? Usted no va a hacer nada. No va a hacer nada. Porque qué sabroso es vivir del bono de la patria. Qué sabroso vivir del bono de guerra y no hacer nada. Pero cuando usted ve que un hermano se fue de viaje y te dice, concha, no invitaron estos bichos. Cambiemos las finanzas por nuestra vida espiritual. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar parados en un púlpito predicando? ¿Te estás preparando? Porque nosotros llamamos a preparación en un instituto bíblico y lo que se inscribieron fueron 15 y ya se han retirado 2. ¿Te estás preparando o es que tú crees que el pastor te va a soltar el púlpito a así? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Aquí no somos así como en otras iglesias. En otras iglesias vamos a ver quién predica hoy, quién predica hoy, quién predica hoy. ¡Pum! La hermano, véngase y la hermana, ay, yo no me preparé. Hermano, para la gloria de Dios. No, no. Aquí tienes que estar preparado. Tú tienes que prepararte. Si no te cansas de tu condición espiritual, jamás vas a crecer. Si no te cansas de esa relación matrimonial, jamás vas a crecer. Ya va. Yo sé que me va a decir, pastor, es que estoy cansada de esa relación matrimonial. Mentira, porque si estuvieras verdaderamente cansado de esa relación matrimonial, hicieras algo para que eso cambie y no es votarla o votarlo. Por cierto, porque ¿cuántas veces llamamos a talleres y no vienen? ¿Cuántas veces nosotros le ofrecemos asesoría y no la buscan? ¿Cuántas veces hemos dicho, vengan y no vienen? El que está cansado, ese va a buscar un cambio. Amén. ¿Cuál es el primer punto? Debo llegar al punto de estar cansado de mi vida. Amén. El segundo punto es, tengo que admitir mi pecado. Y fíjate que el hijo pródigo dijo, finalmente cayó en cuenta y se dijo, he pecado contra Dios y contra ti.
Y muchas veces nosotros pecamos por negligentes, pecamos por, bueno, hay pecados obvios que tenemos y que eso obviamente tenemos que decirle, Señor, perdona mi pecado. Pero hay otros pecados y la Iglesia Católica lo expresa muy bien. Me gusta mucho esa oración de la Iglesia Católica. Señor, he pecado de palabra, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pienso y peco, hablo y peco, hago y peco. Pero también si no hago lo que tengo que hacer, peco. Diga conmigo, peco. Y es allí donde el hijo pródigo nos da una enseñanza tremenda. Se levantó, admitió su pecado y fíjate que en esta versión dice, he sido un tonto, he sido un tonto. Y a mí me gusta cuando él en esta versión dice, he sido un tonto, verdaderamente tonto, porque no he hecho lo correcto. Y cuando admitimos nuestros pecados, entonces viene un verdadero cambio. Isaías 59:2 dice, sus pecados, los que lo han separado de Dios, a causa de esos pecados, él se alejó. Y está hablando de Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pecado, había pecado, había pecado. Y dice la escritura que Dios, al ver tanto pecado, se apartó. Se apartó, dijo, no, ya, no puedo con tanto pecado. Hoy tú necesitas hacer un cambio en tu vida. Porque te aseguro que nosotros no sabemos lo que tú estás viviendo. No sabemos tu condición, pero Dios sí conoce tu condición. Dios sí conoce lo que tú vives, lo que tú haces, cómo lo practicas, en lo oculto lo que tú haces. Si te acercas o no te acercas a Dios, Dios lo sabe. Amén. Y es allí donde tú tienes que reconocer tu pecado y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce tu pecado. Al reconocer nuestro pecado, vamos a generar un cambio en nuestra vida. Es tremendo porque muchas veces pensamos que nuestros pecados permanecen ocultos. Y recuerda la historia del rey David. El rey David fue un asesino. Aparte de eso, abusa de una muchacha. Es adúltero. Y de paso termina siendo un mentiroso, porque cuando viene el profeta Natán, ¿qué es lo que hace él? Comienza a, a mentir, pero es esa mentira que está llena de orgullo, porque entonces el profeta Natán le muestra a él el pecado, pero haciéndole creer que está hablando de otra persona, y el orgullo es tal que él llega a condenar a esa persona cuando el que estaba pecando era él. No sé si te das cuenta, pero muchas veces somos así. Nosotros tenemos mucho pecado en nuestra vida y cuando nos hablan de alguien que está cometiendo el mismo pecado que nosotros estamos cometiendo, lo mandamos para el infierno, pero nosotros estamos bien. Ese es el mejor comportamiento de una persona hipócrita. Aquel chismoso, ¿verdad? No, fulana habló mal de fulana. Es que esa hermana, ya, pues, cállate, estás cayendo en el mismo pecado. Y dice que esa persona debe pagar 4 tantos. Inmediatamente la mujer que estaba embarazada comienza a pagar el primer tanto. Nace el bebé y el bebé se enferma y comienza a morir. Y dice la escritura que David se colocó en un patio ahí frente al cuarto y comenzó a echarse ceniza, se rasgaba las vestiduras, cantaba cánticos de amargura y estaba tan arrepentido de lo que había hecho, le decía y decía, Señor, no le quites la vida a él, quítamela a mí. Y lo que me gusta es que en ese preciso momento de aflicción, de arrepentimiento, él escribe un salmo que se ha convertido en el salmo más importante de todo el libro de los salmos.
el Salmo 51. Y en el Salmo 51, lo leo en la versión PDT, dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu fiel amor. Ten compasión de mí, Señor. Dice: conforme a tu gran misericordia. Y fíjate que dice: borra mis rebeliones, lava toda mis culpa, límpiame de mis pecados. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti, solo contra ti, he pecado. Cuando tú lees esto, tú estás leyendo gritos de amargura de un hombre que ha cometido falta. Señor, metí la pata. ¿O es que tú crees que si él hubiese llegado delante de Dios y dice: Señor, yo soy el rey, tú me dijiste que me ibas a dar bendiciones en todo lo que te pidiera porque yo soy el rey, yo soy hijo de Dios, yo soy el líder de adoración y alabanza, yo soy el guitarrista, yo soy el líder de producción, mírame, Señor, yo soy guapo, soy... ¿Tú crees que Dios te va a perdonar en esa condición? La Biblia dice: un corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Un corazón humillado, no dice un corazón enaltecido. Todo lo contrario, dice que aquellos que se exaltan serán humillados. Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Después de tanto palo que recibió, dijo: ¿qué he hecho? Soy un tonto. Se obstinó de su condición y después se arrepintió. ¿Qué dijo? Terminó diciendo: Señor, ya no aguanto más. Perdona mis pecados. Sé que metí la pata, Señor. A muchos de nosotros nos hace falta eso. Reconocer nuestros pecados. Nos hace falta eso. ¿Qué hace o dice Dios cuando te cansas de tu vida y admites tus pecados? ¿Qué crees tú que hace un ser tan divino como Dios cuando te ve que ya llegaste al pozo, llegaste al punto y te arrepientes? Señor, perdóname. ¿Qué crees tú que hace Dios? ¿Qué hace Dios? Isaías 1:18. Dice el Señor: aunque tus pecados fuesen como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchos de nosotros tienen la mala práctica, así como por culpa de las mamás. Levanten la mano las mamás. Las mamás, ajá, ustedes tienen la culpa. Porque ustedes nos hacen ver como que Dios es igual, ¿sabe? Con la chancleta en la mano. Y la mamá decía: pase que no le voy a pegar. Pase, pase, pase que no le voy a pegar, se lo prometo. Y cuando uno pasaba, pa, 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 pa. ¿Sí o no? A ver, ¿a cuántos de ustedes le dieron duro? Mi mamá era con cable, no usaba chancleta. Ella, un cable doble así, número 10, se convertía en números 00. Pase que no le voy a pegar, pero mamá, deja el cable allá, mamá. No, 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 pase, pase. De verdad no le voy a pegar. Y nosotros pensamos que Dios es igual, porque Dios dice: acérquense pues confiadamente ante el trono de la gracia, donde van a encontrar oportuno socorro. El Señor dice: confiesa tus pecados y te perdonaré. Dice la Escritura que Él es fiel, y nosotros todavía estamos allí. No, mano, Dios te va a perdonar si llegas humilde delante de su presencia. Si te arrodillas delante de Él y le dices: Señor, sí, Padre, perdóname. Todavía tengo esta condición de pecado. Necesito ser libre de esta condición de pecado. Te aseguro que Dios no te va a rechazar. Y te aseguro que Dios te va a perdonar. Y te aseguro que vas a ser transformado en el nombre del Señor. Amén.
El hábito de una revisión espiritual tiene que estar presente en nuestra vida. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, decía el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Es un acto consecuente, recurrente en nuestra vida. Siempre me tengo que parar y decir, examíname, oh Dios, y conóceme. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si hubiere camino de perversidad, transfórmame. Amén. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo, pónganse a prueba. Pónganse a prueba. Hágase una lista. ¿Cómo soy con mis palabras? ¿Grosero o hablo palabra de Dios? Grosero. ¿Cómo es mi relación con mi familia? Más o menos. Examínense. ¿Eres una persona fiel? A veces sí, a veces no. Examínense, pónganse a prueba. En el liderazgo hay que ponerse a prueba, porque el problema de la mayoría de los líderes es que creen que ellos son superhombres o supermujeres y que se las saben todas cuando tienen tantas fallas. Pastores, líderes, tenemos muchas fallas, hay que examinarnos, pero lo mejor es examinarse en la vida espiritual. Y es allí donde yo quiero que tú llegues. Primera de Corintios 11:28 dice, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Y está hablando de la cena del Señor. Dice, dejen de comer la cena de forma indigna. ¿Qué están diciendo? Antes de comer el pan y el vino, lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿estoy valorando verdaderamente el sacrificio de Cristo por mí en la cruz del Calvario? Porque a veces pan, vino. Ay Dios, esto todo el tiempo lo hacen los pastores en la iglesia, no sé para qué. Y dígame si fueras católico, porque los católicos lo hacen todos los días, pasa y te... Y cuando usted hace así y se voltea, ya ni sientes nada. En cambio aquí por lo menos masticas 2 veces. Pero el punto aquí es, no puedes tomar la cena del Señor. Y te lo voy a decir como le diría un católico, no puedes comulgar si no has examinado tu corazón. Amén. ¿En qué estoy pecando? Número 3, tercer paso, debo rendirme y ofrecer mi cuerpo al Señor. Y quizás pudiéramos decir nuestra vida completa, pero yo quiero hablar de cuerpo. Lucas 15:12 dice que el menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora mi parte. Fue arrogante de su parte, pero le pidió eso. Aparte de tus posesiones que serían para mi herencia. Pero luego en el versículo 19 dice algo interesante. Dice, iré a la casa de mi padre. Escucha, ¿iré a dónde? Ah, ya no es tu casa. La perdiste. Ya no es tu casa. Interesante, ¿verdad? Iré a la casa de mi padre, la que era mi casa, pero que ya no es mi casa. Hay un reconocimiento, para allá eso no es mío. Iré a la casa de mi padre y le diré, déjame ser como uno de tus trabajadores. ¿Qué representa eso? Humildad. Humildad, hermano. El peor error de una persona cristiana es ser altivo. Y hoy en día la altivez está a la orden del día dentro de las iglesias cristianas, los ministerios. Los músicos se creen los dueños y señores del culto. El director se cree el dueño del culto, el predicador se cree el dueño del culto, los servidores se creen los dueños, los pastores se creen los dueños y señores de las iglesias. Hermanos, ninguno de nosotros somos dueños de esto. Yo lo he enseñado 1000 veces. Esto no es nuestro, esto es del Señor. Y el que gobierna todo esto es el Señor.
nosotros administramos y tratamos de hacerlo lo mejor posible para el Señor. Dentro de 50 años aquí dirán, bueno, el pastor que fundó esto, el pastor Marlon, pero o quizás nadie se acordará. No sé, un portugués. No, pues lo fundó un portugués. O quizás esto no estará porque de repente alguien llegará y dirá, vamos a tumbar todo esto porque compramos toda la cuadra y vamos a tener una iglesia mucho más grande. Y el huequito donde nos congregamos, ya la gente ni se acordará de esto. ¿Qué te quiero decir? Que todas las cosas pasan, pero el Señor permanece para siempre. ¿Quién es el dueño? El Señor. Y él dijo, déjame ser como uno de mis trabajadores. De ser un egocéntrico y un altivo se convirtió en una persona humilde, pero todo porque el Señor lo llevó a ese nivel de humildad. Romanos 12, 1 y 2 dice, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que a cada uno de ustedes que presenten sus cuerpos en una adoración espiritual. En esta versión, nueva versión internacional, dice, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y después el 12 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esto implica el llegar al punto de la humildad que entendamos que el que merece la adoración es ¿quién? ¿Es quién? El Señor. Total. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Lucas 15, 20 y 22 dice, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Nueva traducción viviente. En la nueva traducción viviente dice, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y después dijo, traigan lo mejor. Traigan lo mejor. Algunos piensan que no necesitan a Dios porque están viviendo una buena vibra. Tú sabes, no, estamos bien. Pero la verdad es que siempre vamos a necesitar de Dios. Tú necesitas conocer lo mejor de Dios. Y lo mejor de Dios aún está preparado para tu vida. Todavía ni siquiera has vivido lo mejor de Dios para tu vida. A veces llegas a pensar que ya todo está hecho, que ya tú estás viviendo lo mejor. Cuando te digo algo, no has vivido nada. El Señor tiene preparadas cosas nuevas para cada uno de nosotros. Y en este punto nos dice que después de tener todo ese movimiento a nuestro alrededor, de un Padre amoroso que nos recibe, de vivir un proceso de arrepentimiento y de la búsqueda de Dios, donde el Padre nos recibe, no hay otra cosa más importante que tú y yo podamos hacer que darle una profunda alabanza al Señor. ¿Sabe lo que transforma la vida de un ser humano? La verdadera alabanza. Pero no es alabanza vacía que cantamos muchas veces, sino esa alabanza que sale desde adentro. Desde adentro, hermano. No tengo nada para ofrecer. Y que tú llegues y de verdad el Señor diga, wow, me está cantando desde lo más profundo del corazón. Nada que te pueda sorprender. ¿Y qué dice la canción? Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y cuando eso pasa, pero de verdad, ¿qué crees tú que hace el Padre? ¿Alguna vez su hijo se ha equivocado o su hija se ha equivocado, ha metido la pata? Y que tu hijo te diga, mamá, papá, quiero hablar contigo. Y llorando te diga, papá, perdón. Papá, perdón.
y tú veas sus lágrimas fluir. ¿Qué crees tú que hace un padre allí? No, hermano. El que es papá, el que es mamá, apenas ve la primera lágrima, se le agua el guarapo. ¿Sí o no? Y uno trata de... Y el hijo, papá, perdón. Porque no hay nada que enamore más el corazón de un padre que un hijo verdaderamente arrepentido y con ganas de crecer. Lucas 15, 23, 24 dice, tenemos que celebrar con un banquete. ¿Quién dijo eso? El padre. Cuando vio a su hijo, dijo, hay que celebrar. Mi hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y dice, entonces, hagamos fiesta. Cuando tú llegas humillado delante del Señor y el Señor, dice la Escritura, que comienza a hacer fiesta. Y lo único que nos queda a los quebrantados es participar de la fiesta. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie allí? Salmo 68, 4. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas, alcen su voz. Su nombre es el Señor. Salmo 13, 6. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Cantar y cantar con el corazón es una muestra de una salud espiritual estable. Escuchen lo que le estoy diciendo. Cuando tú cantas, tú estás mostrando una salud espiritual. Yo te voy a invitar, joven que estás aquí, las chicas que están atrás, mírenme a mí, no se miren entre ustedes, mírenme a mí. Les voy a invitar a algo que es clave. Apréndanse una canción. Cántenla todos los días, cristiana. Canten. Levanten su voz cantando todos los días. Y tú te vas a dar cuenta que tu salud espiritual comienza a crecer. Pero si ustedes de los que no cantan, no, a mí no me gusta cantar, hermano, los verdaderos hijos de Dios cantan. Porque dice la Escritura que vamos a estar allá arriba cantando. No todo el tiempo, pero sí vamos a estar cantando. Todos los días en las noches nos vamos a reunir delante del trono y va a ser el momento más hermoso todos los días. Y nos vamos a humillar delante del Señor, cantando. Y no te creas, porque a veces nos mostramos así como que el Señor va a estar sentado mirando. Yo te voy a decir, yo no sé si usted lo ha visto, pero yo a veces siento que eso no va a ser así, sino que eso va a ser el Señor paseándose por donde nosotros vamos a estar cantando. Y el Señor abrazándonos y cantando nosotros al trono. Y el Señor paseándose. Y nosotros lo vamos a disfrutar. Pero la muestra de un corazón que está siendo sanado en el Señor es que canta alabanzas a Dios.